¿Estamos ahí? Hola Oscar, ¿cómo estás? Estamos acá. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, bien. Bien. Ahora se te ve perfecto y se te escucha perfecto. Un poco enloquecido porque estoy con pintores que han terminado hoy, entonces tengo una casa dada vuelta. Así que bueno, nada. ¿Y hace cuánto que están por ahí los pintores? Hace 2 semanas, pero saludable, porque después de un año de pandemia es lo que necesitaba. Necesitaba ver de nuevo estas paredes blancas, despojadas, sin nada, y después empezar a ver sobre esas paredes. Así que bueno, es un buen ejercicio. Muy bien. Buen ejercicio. Qué lindo. Bueno, primero que nada, Barney, gracias por estar, por sumarte a estos humildes encuentros que denominamos Escucharte, charlas con artistas. Para mí es un honor que estés y escucharte hablar siempre. Lo primero que voy a hacer es una presentación a la cual denominamos presentación delirante, que reúne una cosa así como 20 y pico trabajos de los cientos que tenés en tu carrera. Y voy a empezar por esto y ya después vamos a escucharte qué es lo que verdaderamente importa. ¿Se me escucha bien? Sí, yo te escucho bien, no sé los demás. Perfecto. Sí, ahí está perfecto. Bien. El invitado de hoy es uno de los más grandes artistas de nuestra escena nacional. Es un muchacho de luna que en noches romanas sabe entregarse a juegos de amor y de guerra. Hace un tiempo recibió la herencia de Esther y esa herencia fueron cartas de amor que le dieron poder absoluto para disfrutar de la misteriosa Buenos Aires. Un hombre paciente que parece siempre contar hasta 10 antes de decir una palabra, y dicen que por su sabiduría suele convertirse en el diccionario por las noches. Enamorado de Doña Rosita la soltera y de la reina de la belleza, mujeres que conoció en la lejana tierra mía, donde también se cruzó con la gata sobre el tejado de zinc caliente. Es el viajero sin equipaje que disfruta de el proceso y más allá de la aventura que ha significado su vida, hombre de valores altos que además es un dulce pájaro de juventud. Bienvenido, mi querido y admirado Oscar Barney Finn. Gracias por estar. Piñoso, digo, un gato, lo sé, son agotadores, agobian todo. De escuchar tanto trabajo, ¿no? ¿Qué te pasa cuando escuchás tanto trabajo que has hecho y tanto que descubrís que no están, ¿no? En esto que dije. Bueno, sí, pero también trato de verle a esta altura de la vida todo lo positivo, porque si veo nada más que lo negativo, nada más eso que acabas de decir, de que los que no están, es muy difícil seguir adelante con esa carga. Yo creo que esto que te acabo de decir hace un rato, que parece una banalidad, decir, quiero cambiar la cara de mi casa, de lo que me rodea, tiene que ver con eso también, con las cargas que uno necesita, si es posible, no siempre es posible, renovarse, cambiar. Es decir, no voy a cambiar yo fundamentalmente el que soy a esta altura de la vida, pero sí tengo que ayudarme para seguir en el camino por todo lo que reste, que tampoco sé cuánto será, pero si me preguntás yo creo que será infinito, pero las realidades después te bajan de un ondazo, como quien dice, ¿no? Y va a ser así. Barney, quiero hablar un poquito con vos de ir para atrás, ir a tus comienzos, a ese berizo en el que naciste, y que me cuentes, que nos cuentes un poquito qué recordás de esa infancia y eso, de tus comienzos, de tu familia, de tu niñez. Vos sabés que indudablemente hay terrenos, lugares que tienen que ver con terrenos reales y con la memoria también, y a veces la memoria dimensiona mucho más esos lugares cuando uno los evoca. Es decir, yo a veces he estado recuperando en la realidad esos lugares, yendo hacia atrás, y a veces no coinciden con aquellos espacios que uno guarda
y que recrea continuamente en su cabeza, ¿no? Pero es indudable que Berisso está cargado de afectos, es decir, afectos familiares, de amistad, de adolescencia, de juventud, y que hoy más que nunca deseo reatraparlos o no perderlos, o no dejar que corren en la distancia, porque han sido muy, ¿cómo te puedo decir?, definitorios en los sentimientos que uno ha desarrollado a lo largo de la vida. Lo que pasa que la vida te va llevando, en el caso mío, de un lado para otro, es decir, es un espíritu viajero, si querés, el que he tenido en un principio, y pareciera ser que no es desarraigado de los afectos, sino al contrario, me han hecho más arraigado que nunca a los afectos. Nada más que ahora es como que los tiempos te permiten valorizarlo más, ir más hacia atrás, ¿no? Es decir, no recuperar esos tiempos. Comprendo. Y por esto lo he logrado a lo largo del tiempo, porque he vuelto, y están incluso algunos lugares. Los otros días un primo me manda unas fotos que eran los restos de lo que queda de la casa de mi abuela. Está detrás de una gran edificación de ahora, y entonces me proponía ir a filmarlo. Y es claro, entrar en ese lugar donde yo de chico estaba en una galería de unos pisos rojos y amarillos, y en esas paredes que todavía siguen estando en pie, pero que uno llenó, en fin, no uno, sino esos seres tan particulares que tiene la vida de todos nosotros, porque a los seres que yo acudo, son seres comunes a todos. Todos tenemos esos pasados familiares. Unos serán más deseados que otros, pero siempre están. Entonces, claro, ir hacia ahí, ir hacia esa ciudad que ha cambiado tanto, porque Berisso empezó siendo un gran saladero, y después del gran saladero, cuando vienen las empresas a instalar los dos grandes frigoríficos que fueron Swift y Armour, cambiaron la cara del lugar. Y entonces, para esos irlandeses que eran mi familia, una parte de esos irlandeses que habían estado afincados en Mercedes, en Luján, en el campo, que tenía que ver con aquel campo en Irlanda que yo no hace tanto tiempo también recuperé, se vieron de pronto condicionados a esa ciudad, a esos canales, a esos puertos y a esos lugares. Es decir, pensá que el abuelo irlandés que murió de un quiste de hidatidosis en el Hospital Británico acá en el año 18, fue alguien que comenzó ahí. Después sus hijos fueron importantes ejecutivos de Armour o de Swift, porque manejaban los idiomas y tenían tareas que le dieron mucho prestigio a su vida, digamos, de funcionarios bastante importantes dentro de esas empresas. Y entonces eran enviados a la Patagonia o a Río de Janeiro o algún lugar por el estilo. Y en cambio, claro, la vida ahí en Berisso fue para ellos creciendo de otra manera. Entonces yo nací un poco al amparo de esa familia y al amparo de las familias de mi madre, que eran más de origen vasco, de origen español, que eran de otra manera, pero yo guardo... ¿Cómo, en qué momento, Barney, entonces te llega el arte a tu vida? El cine, entiendo, de primera mano. ¿Cuándo sucede eso? Mirá, yo creo que el delirio por el cine, porque era un berretín enorme, estuvo desde siempre, porque papá era muy amigo de los dueños del cine de Berisso, que eran los Leverato. Entonces había en Berisso dos cines, el Victoria y el Progreso al lado del arroyo. Y el Progreso era donde me llevaba siempre mi abuela, porque tenía ahí reservada su butaca. Entonces yo me quedaba en casa de mi abuela para después poder aprovechar e ir al cine. Entonces esos cines fueron, digamos,
en donde yo encontré las primeras cosas, pero yo te diría que el cine aparece en esas fiestas infantiles, con esos aparatitos Pate Davis, que eran unas cámaras chiquititas, viendo viejas películas de Chaplin en cumpleaños infantiles. Entonces, bueno, a eso después se le suman los berretines, que digo yo, del cine, que tienen que ver con el cine argentino sobre todo. Un cine que me fascinaba ver y que era capaz de pasarme las tardes viendo 3 películas nacionales, que es lo que a veces ocurría en eso que se llamaba incluso los miércoles populares, ¿no? Es decir, bueno, sí, y yo incluso cuando iba al Colegio Nacional me escapaba, me hacía lo que vulgarmente se dice la rata, para ir a los cines que había en Ensenada. Entonces me tomaba un viejo tranvía que se iba desde La Plata hasta Ensenada. Por ahí recuerdo una vez que yo quería ver Cita en la Frontera de Mario Soffici y la daban en el cine social de Ensenada, y yo dejé de ir a la escuela y me fui a ver Cita en la Frontera, una Soffici. Entonces, bueno, esas cosas eran los que yo llamo berretines. De alguna manera, algo de todo eso termina después estando en el personaje de Leti, en Momentos Robados, que era el personaje que hizo Asunta Serna. Y cuando claro. el marido de Asunta, que era Rivera López, se da cuenta de los delirios que ella tenía en una casa junto a la playa, agarra todo lo que ella juntaba, sus figuras que pegaba en álbumes, sus afiches, todo, y lo quema, y lo rompe, y lo destruye. Y eso tenía que ver con aquel recuerdo, ya de época de colegio secundario, secundario, que mi madre, o casi finales del primario, recogía todas las cosas que yo guardaba, fotos, revistas, llevaba al fondo de casa, y una actitud muy cruel, raro en mi madre, que no era ese personaje tan maléfico, me quemaba todo para que yo volviera a estudiar y hacer las cosas que correspondía. Entonces yo sufría mucho con aquellas cosas, pero yo creo que esas fueron las que me ayudaron a persistir, digamos, y pasar con el tiempo de esa etapa Radiolandia Antena, que tenía en los años 50 un cholulismo muy, muy evidente, a ser una etapa más seria, que era cuando armé el club. Y entonces mis amigos me acompañan, y entonces el Cine Club era un lugar de estudio del cine. Y me encamina del Cine Club La Plata al estudio de los directores, al estudio de las filmografías. Y entonces yo, los domingos, que eran las funciones, terminaba haciendo la presentación de los directores, o me estudiaba, qué sé yo, la filmografía de William Wyler, y pasábamos La Heredera, y yo hablaba de William Wyler, de La Heredera y de toda su obra. Y entonces así fui adquiriendo muchos conocimientos que antes no tenía. Entonces fui abandonando aquella cosa del típico cine argentino para entrar en otras filmografías, y en eso tiene que ver mucho, esto lo aclaro siempre, porque tiene que ver con el Cine Club. Y entonces también eso va dando los cambios, porque en Berisso yo hice en un solo día 500 socios y armamos ese Cine Club, donde fueron gente muy importante en ese momento. Yo llevé a Leda y María, que eran Leda Valladares y María Elena Walsh, a cantar. Otra vez fue Simón Feldman, alguna vez fue Sábato, en una conferencia muy frustrada, y dábamos premios a la producción nacional. Entonces, qué sé yo, un domingo del año 59-60, allá en aquel escenario del Cine Victoria estaban Lidia Lamezón, María Rosa Gallo, Simón Feldman, Emilio Alfaro, Mario Trejo y tanta gente más. Es decir, eso
fue siendo una formación mía, es decir, una base sólida, y mis vinculaciones con la Escuela de Cine de La Plata, con ese cine de La Plata, con filmar una primer película entre los dos cineclubes, cosa totalmente insólita en ese momento, el irme hacia Santa Fe para conocer la universidad, la tarea de Fernando Birri, los estrenos del Tiredier y de Los Inundados, y la competencia de la Escuela de Cine de La Plata, en fin. ¿Y cuánto tiempo pasó de esta etapa hasta que vos, al momento que vos decidiste ir a Francia, al momento que te becan y que te vas a Francia a estudiar y a buscar un nuevo camino, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver esta actividad de Cineclub y el año 62 que yo estoy en el Festival de Mar del Plata. Era un año que la Secretaría de Prensa del festival era Héctor Grossi y Mabel Iskovich, que eran dos periodistas notables en aquel momento, y que fue un festival donde llegó la plana mayor de la Nouvelle Vague. Es el festival que llegó Truffaut, es el festival que llegó Paul Newman. Es el momento en que el cine argentino armaba esa nueva generación de cine que eran Rodolfo, David Cohn, Manuel Antín, Feldman, Martínez Suárez. Es decir, y todo eso yo lo llevé a una semana de cine argentino en La Plata, en el Cine Select. Y todo eso, indudablemente, me acercó de una manera increíble, porque además, por otras razones, yo tenía amigos que tenían que ver mucho con la literatura, y también me acercaba de una manera fascinante, porque yo creo que otra cosa que contó mucho en la formación es que leía mucho, y a mí me fascinaban, quizás por eso ahora los padezco, en este momento que miro lo que me rodea y veo las cantidades y cantidades de libros que me esperan para clasificar. En aquel entonces... Y vos tenés una biblioteca enorme. Pero en ese momento no la tenía. Ah. Pacientemente yo, con la ayuda también de gente, con las sugerencias, yo leía indiscriminadamente. Yo leía... Me hubiera gustado ser un lector ordenado. Yo quizás debí haber hecho la carrera de letras. Eso me hubiera servido mucho más que cualquier otra distracción, como una base más organizada, más razonada. No, yo leía a troche y moche, es decir, lo que caía en mis manos leía. ¿Todo? ¿Leías todo? ¿Lo que se te cruzaba? Ya leía, pero leía más que nada, ¿cómo te puedo decir? Literatura, leía teatro. No era una época que después sí cambié, no estaba leyéndote un tratado de filosofía, no estaba leyendo ningún análisis, aunque de pronto conocí a gente que me abría puertas increíbles, porque a vos te va a resultar un poco extraño, pero uno de los pensadores importantes de los años 50 era Martínez Estrada. Martínez Estrada con su radiografía de La Pampa y Eduardo Mallea con Historia de una Pasión Argentina eran dos hombres que pensaban el país. Te podía gustar o no, podías conjugar con ellos, es decir, con Mallea, que era el director del suplemento literario de La Nación, y Martínez Estrada, que era un outsider, un tipo que se había jugado, que había ido a Cuba, que había sido un poco descalificado por eso, y que había pasado por una larga estadía en el hospital. Y él, recuerdo que el primer día que visité en su casa hablaba muy bien de Victorio Campo, que lo había cuidado realmente y que se había ocupado de él. Estos dos hombres, estos dos pensadores, estas dos columnas, no eran todo, pero marcaban cierta tendencia, es decir, Radiografía de La Pampa o La Cabeza de Goliat, eran dos libros capitales para mí esos años 50. Era como, es decir, gente que después no fue quizás superada, o sí desde otros puntos de vista. Entonces yo compartía todo eso. No te olvides que en ese momento
fines de los años 50, comienzo de los 60, también la vida universitaria estaba en un momento de apogeo y luego iba a tener su momento de ocaso cuando llega la noche de los bastones largos. Entonces toda aquella inteligencia que estaba en la universidad tuvo que irse, desapareció. Es decir, ahí comenzó un bacle realmente importante y que uno, de alguna manera, lo vivió. Para mí fue una época brillante, esos años 50. Después podés analizarlo mucho más desde puntos de vista políticos, económicos, sociales. Hay grandes libros que hablan de todo eso y que te muestran lo más complejo que tenía, que era más complejo de aquello que uno percibía en ese momento. Pero para mí en ese momento la literatura era todo, el cine era todo, el teatro. Y era con eso, ya tenía bastante, porque era gran avidez para conocer todo eso. Y con cada una de las personas que conocía, qué sé yo, María Rosa Gallo, Osvaldo Bonet, eran gente que tenía una trayectoria enorme. Y yo ir al teatro para ver a María Rosa Gallo, Alfredo Alcón, dirigido por Bonet, me parecía el sumum. Y entonces yo, esa formación, o cuando aparecía una cierta vanguardia con Jorge Petraglia, Leal Rey, Roberto Villanueva, y ellos hacían Esperando a Godot. Y eso sí era un cambio importante. Ese teatro de arquitectura que ellos crearon en esos fines de los años 50, para mí fueron un quiebre. Si todo ese teatro que yo veía, ese teatro, en los años 50, dos nombres importantes que habían tenido también su formación europea. Uno era Cecilio Madanes, que llega y crea Caminito, y el otro era Osvaldo Bonet, que había sido asistente de cine, que se va a Francia, y cuando llega forma el grupo de teatro con María Rosa Gallo, Alcón, Rivera López. Entonces esas dos personalidades eran importantes para mi mundo en ese momento, pero la verdadera, digamos, renovación del teatro venía con esas búsquedas especiales que se hacían con Beckett, con Adamov, con Ionesco, y todo eso tenía que ver fundamentalmente con un hombre como Jorge Petraglia. O también, yo recuerdo que Rodolfo Graciano, antes de tener esa coronación en el Teatro Cervantes, digamos, en los 80, fue un hombre también de esa vanguardia, junto a gente como Francisco Javier. Entonces ellos conformaban una apertura interesantísima de esos años 50. Pero quizás para mí, la verdadera revelación, el cambio para el futuro mío, antes de irme a París, era haber visto Esperando a Godot. Y lo otro, haber visto una versión muy, muy interesante de Los Brasileros, con una mujer que se llama Paulo Tran y Antonio Ocelli y Toña Carrero, que fue de 6 personajes en busca de un autor, que era una obra difícil. Y fíjate que eso quedó de alguna manera en mí, que cuando llego a la televisión, una de las propuestas más interesantes, con la que llego incluso a ganar el premio de la televisión europea, es con 6 personajes en busca de un autor. O sea, ¿qué te estoy contando? Te estoy contando apresuradamente cosas que me han llevado mucho tiempo y que necesitan también un cierto proceso, una cierta reflexión no para que aparezcan nombres y libros y estos y aquellos, sino qué fueron significando en su momento cada cosa de esa. Porque esas cosas fueron las que, sin que yo me diese cuenta, me marcaban el camino en el cual después me encontré. Entonces cuando llego a Europa y me quedo y estoy becado y trabajo, la búsqueda fue más intensa, pero siempre en ese lugar. Por eso llego a la gente que llegué, por eso busqué y estuve. ¿Y qué recordás de esa llegada a Europa, a Francia, de esos primeros momentos? No, primero que nada es la libertad absoluta. Bueno, yo creía que yo definía todo eso y no.
uno no define nada, son los demás que te permiten, a su manera, de que vos vayas haciendo lo que vos crees que es tu respuesta. Lo importante es la decisión de viajar, pero si no hubiesen estado mi madre, mi hermano, mi familia detrás, los amigos, los viajes no se dan de esa manera. Y luego en el lugar, es decir, tener la posibilidad de esos contactos, pero uno ya estaba encaminado. Yo cuando me dan la posibilidad de estar como meritorio en la puesta de play que montaba Jean-Marie Serrault, y un buen día aparece Samuel Beckett y tengo la posibilidad de verlo trabajar a él con sus actores, o cuando Peter Brooks me propone ir a Londres para estar, cuando recién comenzaba a formar ese grupo internacional, o cuando me fui hasta Italia buscando a Antonioni con esa historia que yo siempre cuento, la verdad que todo eso era lo que yo había buscado y ambicionado. Lo que pasa que, bueno, eso te va dejando una gran experiencia. Y Barney, ¿qué te sucede? Perdón, ¿qué te sucede con... Has hecho tantas cosas, has navegado por tantos lugares. ¿Qué aspiraciones tenés al día de hoy después de haber hecho tanto ópera, teatro, cine, televisión? ¿Qué te moviliza hoy? Todo. No, todo. No. Algunas cosas que todavía creo que me debo a mí mismo, que tienen que ver con ciertas búsquedas temáticas, con ciertas realizaciones. El mundo ha sido generoso conmigo en las cosas, ¿no? Yo ahora, los otros días estaba reunido con Mimi Zuccheri. Y Mimi Zuccheri ha sido una colaboradora de mucho tiempo, larga colaboradora, en cosas muy importantes. Y nos juntamos a tomar un café y hablábamos cómo se nos había pasado estos últimos 10 años, ¿no? ¿Qué habíamos hecho? ¿Cuántas cosas habíamos hecho? Yo llegué a la conclusión de que había hecho entre el 2010 y el 2020 había hecho 13 espectáculos. Y los 3 espectáculos me habían pasado de la ópera a la ópera de cámara, al teatro, y me habían dado experiencias de vida porque me dieron posibilidades de conocer gente, grupos de gente, algunas personalidades importantes, y volvíamos a encontrarnos, volvíamos a hablar para seguir apostando al futuro, porque hay temáticas, porque hay formas. Lo que pasa que hoy es más inquietante el momento, porque es un momento de cambio, porque de esta que estamos vamos a salir más transformados, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo aceptemos mucho, lo decimos, lo verbalizamos, pero no lo actuamos tanto. Yo creo que los cambios van a venir, entonces hay crisis internamente en uno. ¿Qué querés hacer? ¿A dónde querés ir? ¿Qué te va a permitir? ¿Qué pasa con el teatro hoy? Yo los otros días fui a ver, porque quería estar con gente amiga, y me fui al teatro con todas las prevenciones del caso, y sí, vi gente que iba al teatro, gente que reaccionaba. O sea, no te estoy diciendo que esté perdido, pero creo que hay que renovar cosas en el teatro, y hay que también entender que todo esto que se intentó, bueno, nosotros mismos estando encerrados hicimos Hacia el crepúsculo. ¿Qué fue eso? Fue una investigación, fue una búsqueda, y no nos quedamos ahí, pensamos que vamos a seguir. ¿O qué estamos pensando? ¿Vamos a volver con el diccionario, con la Reina de la Belleza? Pero yo creo que lo importante es abrirse a cosas nuevas. Hoy, mira, estaba tomando un café con mis amigos Arturo Puig y Selva Alemán, le decía eso, que hay que seguir, pero con mucho tacto, con mucho cuidado, pero también es renovarse, no volver nada más que a las cosas que ya se aprobaron y que ya se tienen de antes. No. ¿Y a qué autores le tenés ganas? Tantos que hiciste, ¿no? Pero ¿qué autores decís, me gustaría ir por acá? Mira, tengo ganas de algunos autores clásicos que
que estoy transitando en este momento y que creo que serían un verdadero desafío y una prueba, pero también más llegar a ciertas temáticas más que a obras. Quiero decirte que ciertas temáticas me dan un camino de búsqueda, de investigación. Claro, a veces uno siempre es idealista, ¿no? Y piensa que lo ideal sería estar tranquilos, resueltos los problemas económicos, y ponerse a investigar, a trabajar, a probar. Pero uno tiene que saber que la gente te puede seguir hasta un cierto punto, pero después todos tienen, en esta realidad de hoy, urgencias de trabajos, de formas de subsistir. Hoy es un problema vivir, y eso no se puede desconocer. Entonces, si yo soy alguien que propone algo, yo tengo que también entender esto a fondo y no ponerme mal, porque a veces uno también se pone mal, porque después crees que los demás no te responden como vos soñaste que te tenían que responder. Pero la gente hoy da todo, pero hasta donde puede, porque la realidad, por otro lado, no les deja hacer lo que quisieran, ¿me entendés? A uno mismo. Sí. Hacer. Entonces hay que cuidar. Yo creo que tengo muchas cosas quizás para hacer. Hay gente que me ha propuesto una película. Yo el cine, creo que yo me preparé para el cine fundamentalmente, y el cine me ha dado grandes satisfacciones, pero para volver al cine tengo que volver con algo que sienta, que quiera, que me represente. En este momento tengo una propuesta. Si esa propuesta se concretara en la medida de lo que yo espero, bienvenido. Y si no, yo siempre dije que uno debería buscarse un pequeño tema, buscar el camino, no estar... Y Barney, ahí hablaste de algo importante que a mucha gente me parece le va a interesar saber, gente que no está tan metida en el tema. ¿Cómo se gesta una película? Con mucha paciencia. Hoy hay otros caminos que hay gente que los ha transitado y les ha dado muy buen resultado, pero hoy, si vos dependés de las instituciones que tienen que ayudarte, se ha puesto un poco más complicado que antes. Pero por otro lado, hay mucha más gente decidida a producir, hay mucha más gente joven que tiene sus temas y que también, por suerte, encuentra su propia forma de producción. Su escritura les permite ir a distintas formas alternativas, pero lo que no se ve es que existan esos proyectos que yo llamo de una cierta envergadura de producción, de construcción de un guión, de realización, de cosas que van más allá de la pequeña historia. Pero también hay que ser respetuosos del cine que cada uno hace, ¿no? Es decir, yo los otros días estaba reviendo Sama, de Lucrecia Martel. La habré visto 3 veces. E indudablemente ella propone una estética, un lenguaje. Y hay que entender eso para poder tener la posibilidad de acceso y a lo que tiene de atractivo la película. Yo te diría que recién a la tercera visión, tranquila, pude disfrutarla mucho más que la primera. Entonces yo creo que hay personalidades, mundos, es decir, hay otra gente que por ahí no le interesa ciertas historias minimalistas como las que hizo Santiago Loza, pero a mí me parece que es un hombre de una gran personalidad, lo ha demostrado en la tele, lo ha demostrado en las películas que hace. Él tiene su mundo, tiene su forma de producir y va adelante, y eso es alentador. Te estoy hablando de Loza, te estoy hablando en este caso de Lucrecia Martel. Yo creo que no hay que abandonar la experiencia, no hay que abandonar esos caminos que son más particulares. Hay otras cosas que pretenden ser más una imitación de un cierto cine comercial o de prestigio que no me convence. Entiendo. Pero sí creo que, bueno, yo he apostado de una determinada manera en el cine.
no estoy queriendo que los demás crean que este es el camino. No, yo estoy diciendo que es el mío. Y por suerte hoy, la gente encuentra muchos caminos para transitar. Ahora, vos me preguntaste cómo se hace. Yo creo que hay muchas formas. A mí hay proyectos que me han llevado toda la vida y no los he podido concretar. Otros que han sido mucho más factibles. Pero, por ejemplo, yo le he dedicado mucho tiempo a ciertos grandes proyectos, que son, qué sé yo, Chocolates Uberales, de Beatriz Guido, el cuento, me llevó 10 años. Y estuve muy cerca, firmé un convenio con Polonia para firmar la película en los estudios Barrandov y ellos venir acá a hacer otra. Y en ese momento no logré el apoyo económico del instituto como correspondía, por lo tanto no lo pude asumir. O de pronto, cuando hace mucho más recientemente, nos pusimos a trabajar un guión que nos llevó mucho tiempo, Armando Capalvo, Ernesto Shaw, Rodolfo Mórtola, amigos queridos que ya no están, pero que trabajaron empecinadamente, el lograr la versión que hicimos, y es muy buena, de Sombra suele vestir, un cuento de Pepe Bianco. Y no se pudo. ¿Pero por qué? Porque también la gente hoy no es muy propensa a hacer, suponete, cosa que a mí me gusta, me ha gustado siempre, una reconstrucción de época. Y la obra de Pepe Bianco pasa en el comienzo de los años 40, cuando ocurre la guerra, Segunda Guerra en Europa, y era reflejo de esa guerra la vida aquí. En ese marco existe esta historia tan particular, tan atípica, hoy me sigue pareciendo maravilloso el relato. Me gustaría encontrarle la vuelta para poder hacerlo. Pero son cosas que y no. Es decir, es como tantas cosas cuando hicimos esa experiencia que nos dio tanta satisfacción a Alberto Fischerman y Ricardo Bulicher, que fue de la misteriosa Buenos Aires. Era mucho lo que pensó y se quería hacer con respecto a Manuccio. Incluso en algún momento alguien me propuso el Gran Teatro. Pero ¿cómo hacíamos el Gran Teatro si había que filmarlo todo en el Teatro Colón? Era muy complejo, era muy complejo. O sea que a veces hay temáticas, y creo que todo lo de Manuccio tiene esa cosa finisecular, esa cosa de la reconstrucción, esa cosa de época que a mí me gusta. Y creo que entre lo que hice en el cine y lo que hice en la televisión, sobre todo en la televisión, he demostrado que es un medio, un clima en el cual me siento muy cómodo. Pero bueno, esas cosas hoy... Y al margen de la comodidad tuya, Barney, ¿hay un espacio en donde a vos te guste más que otro, o el solo hecho de estar haciendo a vos ya te hace feliz? ¿Te gusta más la ópera, te gusta más el teatro, más el cine, la televisión? ¿O...? Todos han sido desafíos muy particulares. Yo me formé, hice el viaje, me preparé porque quería hacer cine. Y lo hice con unas cuantas películas. Y dediqué la vida a la enseñanza y construí una carrera como la de diseño de imagen y sonido, de la nada. Y muchos de los que hoy están como profesores o están en la carrera universitaria comenzaron ahí conmigo. Entonces yo creo que el cine es lo esencial. Pero ¿qué pasa? El cine me llevó a la televisión, porque cuando la televisión vio los episodios misteriosos de la Buenos Aires, me invita a hacer una... Cuando eso comienza a desarrollarse, me lleva años. Ahí no dejo el teatro. Y cuando paso a la ópera, paso también porque en el 2003, Ana Dana, que ha construido una tarea muy ejemplar con Juventus Lírica, me propuso hacer Pagliacci, y entonces ahí comenzamos otra. Es decir, creo, el teatro nunca desapareció, porque creo que el teatro está en mí desde siempre, pero yo creo que el cine es algo muy, muy importante, y que es una pena que en este momento no lo vuelva a hacer. A pesar de que... Fuimos para otro lado, pero estabas hablando de que tenías algo encarpetado relacionado al cine.
¿Se puede saber de qué se trata? ¿Qué temática vendría a ser? En algún lado lo he dicho, lo he hablado. Es decir, tengo un proyecto que me ha ofrecido un productor español, argentino, que vive en España, y que se llama Luis Ángel Bellava, y el libro es un libro de Antonio Escármeta que se llama La velocidad del amor. Es una versión, todo ocurre en el mundo del tenis, y en principio es algo que según me comenta la producción, estaban comprometidos Imanol Arias, Héctor Alterio, y yo he hecho una propuesta que también les ha gustado, que es Eleonora Wexler. Así que bueno, es un proyecto, no puedo estar diciendo que eso se vaya a hacer ya, porque primero que existe una pandemia, que existe condicionamientos en el trabajo y que retrasan un poco la cosa, pero no dejo de tenerla de lado. Pero ¿sabes qué? Me gustaría encontrar yo también una historia chiquita para contarla como contamos al menos El Salón Dorado. Es decir, a mí me gustaría encontrar eso, estoy detrás de eso, pero lo que pasa es que cuando uno quiere expresarse a través de aquello, te lleva más tiempo encontrar la temática, y todas estas propuestas que te he dicho también de teatro tienen que ver con lo público, ¿no? Es decir, son procesos. Entonces, las temáticas en este momento las tengo claras, pero tengo que ver cómo las voy desarrollando. Y Barney, nombraste varias veces la situación que estamos atravesando, que no es un detalle menor. ¿Cómo te ha pegado en el cuerpo esta situación en relación al arte? Un tipo que se ha dedicado al arte toda la vida y que no has parado, y que ahora no quedó otra que parar. ¿Qué te sucedió en relación a esto? Bueno, que yo no siento que no estoy en la calle, pero no dejo de estar activo, no lo dejé nunca. Digo ustedes porque hasta que llegó la pandemia estábamos con 3 obras. Muchacho de Luna, que ahí veo que está Pablo diciendo que ellos están atentos siempre ahí para que yo vaya a filmar, cosa que agradezco. Estábamos con Muchacho de Luna, y nosotros tenemos un compromiso ahora también en Chile para hacer final de partida, que debió ser este año y se tuvo que postergar por la situación. Y teníamos Muchacho de Luna, teníamos La Reina de la Belleza y el diccionario. Y de pronto bajó las 3 cosas. Y nosotros permanecimos unidos, nos juntamos, nos bancamos, nos hablamos, nos mandamos saludos, ideas, cosas, hasta que empezamos a encontrar, primero con el día el Bloomsbury Day, que hicimos una pequeña cosita, incluso nos atrevimos hasta mediocre inglés todos, pero lo logramos, ¿no? Cecilia Carandini es una muy buena actriz de idioma, y Maini también, por supuesto, que lo manejan muy bien. Hicimos eso, y después eso nos llevó a hacer lo de Battle Ris hacia el crepúsculo. Bueno, y hoy existen ideas, pero fíjate que esto a mí me lleva a hacer, junto con Maini, que ha estado conmigo como director asistente, pero ha estado trabajando en reconocernos, que era una obra que yo comencé a hacer en el año 2000. Y hoy reconocemos una obra del 2000, pero que sigue hoy teniendo vigencia. Y entonces Mirta Romay me propone hacerlo para Teatric, pero yo le propongo hacerlo como si fuese cine. Entonces todos nos encerramos en Andamio de las 12 del mediodía a las 4:30 de la mañana y sacamos lo que estamos terminando ahora de hacer. O sea, parar y no tener nada, no sabría cómo se hace. Nunca parás.
¿Cómo fue este trabajo, Barney, de estar todos los días cambiando esta apuesta técnicamente para esta otra búsqueda? Bueno, fue interesante, pero te voy a decir una cosa. No creas que siempre estoy con esta energía, ni con esta claridad, ni con estas ganas. Sería falso decir que uno ha sobrellevado este año de esta manera, no. Yo lo que pasa es que tengo una forma de preservarme, pero a veces caigo como cae cualquiera. Lo que pasa es que no me permito estar alojado en ese estado demasiado tiempo. Mi forma es eso, trabajar, buscar, hacer. Ya tendré tiempo en algún otro lugar de no hacer nada, pero no lo pienso por ahora. Entonces, yo creo que vale la pena seguir haciendo esto, ¿no? Es decir, vos me preguntás cómo lo hice, y no sé, qué sé yo, hay montones de cosas, a veces las cosas son erráticas dentro de tu casa. ¿Por qué crees que de pronto, insisto en esto, por qué crees que ahora decidí que tenía que venir un pintor, pintar todo, bajar todo de las paredes? Porque no me bancaba. Después de un año, necesito aliviar el equipaje, necesito, qué sé yo, algunas cosas sacar, otras cambiar, pero renovar. Es decir, vos dirás, pero a esta altura de la vida, sí, a esta altura de la vida, más que nunca. ¿Y qué extrañás? El moverme con total libertad, de no estar condicionado porque algo pueda llevarte a una situación extrema, digamos, que puedas encontrarte con ese virus, ¿me entendés? Y acabo ahora de mandar 2 mensajes a 2 amigos en Chile, a Tomás Vidal y a Lucho Ñeco. Lucho me acaba de contestar hace un rato, por suerte está bien, por suerte está en la casa, se está cuidando, pero hacían una obra de teatro y se contagiaron todos. Entonces eso, yo creo que es lo que nos condiciona a todos. Es decir, eso es lo que extraño. Extraño esa libertad, extraño la libertad de poder decir, me voy a algún lado, viajo. No puedo viajar, ni a ver a mi amigo Duche que está en Bariloche, ni ver a mi amigo García Vez que está en Salta, ni cruzar la cordillera e ir a hacer algún proyecto con Pablo en Chile. Entonces estoy acá. Y acá estoy lo más activo que puedo. No sé cómo sería de otra manera la vida. Tampoco lo tomes ni lo tomen como una fórmula. Yo estoy contando cosas que a uno le pasa a la vida. A los 82 años siento esto, me pasa esto. No sé cómo será el resto del camino. Yo trato de que sea lo más entretenido posible. Pero para eso también... ¿Cómo querrías vos que fuese el resto del camino? Así como ahora, seguir teniendo la posibilidad de buscar. No, yo no creo en las llegadas. No hay llegadas. Yo creo que hay distintos escalones a los cuales uno va llegando, distintas propuestas, distintos desafíos que uno se impone. Claro que también a esto tiene que ver el tiempo que uno le dedica, el encierro también, la obsesión, las formas de vida, ¿no? Al haber tomado yo este camino también es un camino de soledad, es un camino más para adentro, es un camino a esta altura, a los 82 años, más reflexivo, no para detenerme, no para volverme o estar en un estado plañidero que no me soportaría, pero sí para no perderme algunas cosas que todavía la vida puede darte o podés encontrar. Eso sí. ¿Vos te considerás un hombre solitario? Sí, creo que lo soy. Sí, bastante. Soy sociable, pero a veces bajo la cortina.
No, la bajo. No soy sociable en algún momento. Trato de no ser intolerante, que eso no lo soporto en los demás y mucho menos en mí. Y a veces uno se vuelve intolerante. Intolerante también con uno. Esta profesión también, cuando estás al frente de un grupo para concretar una obra, una película, una ópera, lo que fuere, hay condiciones de mando que te guste o no, tenés que asumirlas. Y a veces eso tenés que controlarlo para que no te haga a veces un déspota frente al objetivo nada más de lograr aquello que estás haciendo. Porque eso lo haces con un grupo de gente y a la gente le pasan cosas. Más allá de tu deseo de expresarte a través de aquello que quieres hacer. Y esto no lo digo por decir, lo digo porque trato todos los días de tenerlo presente y de vincularme con la gente a partir de ahí. Hago bastante revisión. No sé si a veces es bueno a esta altura revisionar tanto, porque a esta altura no hay tanto. Yo podía cambiar a los 30, a los 40, a los 50. Uno puede siempre cambiar, pero hay algunas cosas que ya tienen raíces profundas y que no se cambian y que no se pueden. Por eso creo que la gente joven, como el caso tuyo y mucha gente que te puede seguir, están en edad de todo, de cambiar, de buscar, de no tener condicionamientos ni miedos. Después llegan con el tiempo, no hace falta que los llames, llegan solos. Y que, claro, yo te he escuchado mucho hablar de esto, pero ¿qué le dirías vos a esas personas que estamos en ese camino de búsqueda no absoluta en relación al arte? ¿Qué recomendaciones abrirías? Yo creo que no hay que contentarse fácilmente con lo que se va logrando, que hay que tener siempre una vara más alta. Es decir, siempre poder ejercer eso. Es decir, en el caso tuyo yo te veo que estás y decís y haces. No, hacelo, proponételo, pero de verdad con vos. Al que no tenés que defraudar es a vos mismo. Cada uno no debe defraudar a uno mismo. Después está lo demás, después está lo que opinen los demás. Nunca vas a contentar a todos. Ni nunca todos van a creer en vos. Si yo hubiese tenido que pensar en todos los que fueron los obstáculos y la gente que se oponía a lo que yo podía hacer, no hubiera llegado nunca. Y se oponían, y por distintas razones. Algunas a la vista, otras no tan a la vista. Porque además nosotros crecimos y pertenecemos a una sociedad muy particular. Muy particular. Y a veces no somos o no hemos sido conscientes de eso. Yo creo que a veces uno desafía sin ser muy consciente. Si yo cuando hago la balada del regreso, que era un desafío en el año 74, 75 con esa temática, en un país como este y en una sociedad como esta, en un momento tan particular, yo nunca fui consciente de eso. Pero cuando luego vi con la obra terminada qué ocurría, me empecé a dar cuenta de qué cosas había movido. Porque a pesar de todo, además, estaba apostando a cosas. Vos fíjate los correlatos que tienen las historias y lo que uno hace y lo que pasa. Yo cuando voy a buscar decorados en Salta y ando por ahí por los cerros, escucho en el coche que nos llevaba la llegada de Rucci con Perón a Ezeiza. Pasa el tiempo, filmamos, armamos esa historia de unitarios y federales, hagamos una especie de tragedia shakespeariana lejanamente, y de pronto cuando terminamos la filmación y estamos despachando el ómnibus con Julia von Brorma, que era productora, para Buenos Aires, desde la plaza central de Salta,
En el diario El Tribuno de Salta estaban las fotos de Ezeiza, de los hechos ocurridos en Ezeiza. Así era esa dicotomía entre la ficción y la realidad. Uno creía que estaba fuera de todo eso y estaba refugiado en 1850, 1860, en el norte, entre la lucha de unitarios y federales. Pero uno tenía más cerca una lucha más parecida, cercana, y que vos creías que no participabas. Y participabas más de lo que te dieras cuenta. Todo eso a veces no es algo que vos tenés clarito cuando lo haces, pero sí cuando esa película sale, cuando esa película se estrena. Estás hablando del riesgo, ¿no? Entre tantas cosas que uno debe tomar. Siempre hay riesgo. Siempre hay riesgo. Cualquier cosa. Nosotros cuando nos juntamos a ser productores con Julia von Grollmann, eso es una cosa que a veces uno no habla. Yo creo que los que me permiten hacer mi primer largo y jugar como productor, primero era mi madre, que puso su casa en un crédito del instituto, y la otra era Julia, que apareció con el primer millón para armar la producción, y luego nos pusimos la mochila al hombro y seguimos, y desafiamos, y nos fue mal, nos fue muy mal económicamente. Y yo me acuerdo que en ese entonces tenía 5 chequeras que yo pagaba todos los meses a aquella gente que me había ayudado a sacar distintos préstamos de distintos bancos. Claro, yo te cuento esto y hoy te debe parecer absurdo y poco comprensible que uno haya encarado una producción de esa manera. Y en la segunda, que hicimos con Julia, que fue Comedia Rota, que sí, pudimos, esfuerzo de capitales que vino de otra forma, hacer comedia, pero también nos encontramos con otras luchas, con otras batallas. Por ejemplo, que el libro que habíamos escrito en el año 72 no era el libro que podía pasar por el instituto, porque esa también era otra lucha que pasó por ella la balada del regreso, que fue la censura, y fue un perseguidor de la balada, así como lo fue de Boquitas Pintadas el señor Tato. Claro. Lo padecimos. Y después, todas esas cosas, todas estas trastiendas de aquello que hoy es una película, llevó muchos sinsabores, muchos sacrificios, muchas decepciones. Muchas decepciones. Y a la vez mucho aprendizaje, ¿verdad? Pero claro, lo que pasa es que hoy lo cuento como un hecho ya vivido, ya pasado, todo cobra otra dimensión, pero igual uno sabe que el próximo trabajo también te va a costar, de otra manera, y pisarás otro terreno, pero también tenés que saber que ese terreno puede tener sus dificultades. Ahora qué lindo que es escucharte. Se me cortó ahí un poquito, Barney. Perdóname, que seguí que se me cortó un poquito. Y ahora mismo, cualquiera de las cosas que uno quiera encarar, más allá de los condicionamientos de pandemia y demás, están cómo volver a conseguir el dinero, cómo generar las cosas, cómo convocar a la gente, qué es aquella temática que hoy creemos que puede ser. Yo creo que lo único que uno hace en definitiva es no traicionarse a uno y buscar desde eso para ser un poco más honesto, pero hoy no cualquier cosa se puede hacer, no sabemos. El mismo empresario hoy, ¿por qué hay tantas obras que vuelven a viejos títulos para ser renovados en el teatro? Porque no se puede arriesgar tanto a la gente. Y es normal y es comprensible, pero no es vital creativamente. Por eso digo que es bueno buscar, exigirse, buscar cosas nuevas. Es hermoso escucharte, Barney, es hermoso. Bueno,
yo te lo he dicho personalmente, es de mucho aprendizaje escucharte. Se me están terminando los minutos y acá se nos puede cortar y sería una desprolijidad. ¿Tenés el textito a mano? ¿Querés eso? Esperá. ¿Vos tenés para leerlo? Si no, no hay problema. No, te lo digo, pero no sé. Yo cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de Chekhov, que fue en el 2003, hice en Canal 7, en coproducción con el Instituto, hice un programa dedicado a bocetos alrededor de Chekhov, con muchos actores, con gente que ya no está, como Ernesto Shaw, Agustina Leso, Kibe Taif, Alejandra Boero, Inda Ledesma, y actores maravillosos todos. Pero yo ahí tomaba las palabras que Chekhov, 100 años antes, antes de morir, escribió. Y yo creía que ahí, en el 2004, estábamos cumpliendo los 100 años y había que volver a apostar a 100 años para ver si este texto tan emotivo, sí, tan sentido de Chekhov tenía alguna respuesta final. Yo creo que para mí es muy bello y son los textos que dicen las tres hermanas en la escena final. Yo no sé, escuchamos. Durante la pandemia lo hice y lo hice no mal, pero ahora no sé. Llegará un día en que todo el mundo sepa por qué es todo esto, para qué son estos sufrimientos. Ya no habrá misterios, pero entre tanto hay que vivir, hay que trabajar. Únicamente eso, trabajar. Yo mañana me marcharé sola a trabajar en la escuela. Dedicaré mi vida entera a cuantos puedan necesitar de ella. Ya estamos en otoño, pronto llegará el invierno. Todo se cubrirá de nieve y yo seguiré trabajando. Uno tiene deseo de vivir, dice Olga, ¿eh? Oh, Dios mío, pasarán los años y nos iremos para siempre. Seremos olvidados. Se olvidarán de cuántos éramos y de cómo eran nuestros rostros, nuestras voces. Y sin embargo, de nuestros sufrimientos presentes, nacerá la alegría de cuantos hayan de sucedernos en la vida. La felicidad y la paz llenarán la tierra, y las gentes, al recordar a los que ahora vivimos, tendrán para nosotros una buena palabra y nos bendecirán. Oh, mis queridas hermanas, nuestra vida aún no ha terminado. Seguiremos viviendo un poco más y diríase que íbamos a saber para qué vivimos, para qué sufrimos, si uno pudiera saber. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza del texto! Creo que es una pregunta que uno la traslada a su vida, a la vida de los demás. Por eso yo creo que Chekhov es trascendente, maravilloso, porque este texto que tiene tantos años no decae nunca. No decae nunca. Bueno, eso es bueno, es hermoso el texto y es hermoso escucharlo por vos, teñido de toda tu vida y de toda tu sabiduría, Barney. No digo que no está mal que estos textos nos toquen, nos emocionen. Yo, cuando manejamos textos, tengo que estar fuera, tengo que estar distante. Hoy que lo leo, también me emociona, también me meto
en ese laberinto de sentimientos que uno tiene frente a determinados autores, frente a determinados textos. Y sé que esto es algo que muchísima gente, de los actores o de la gente que conozco, lo vive así. Entonces, bueno, creo que también uno ha tenido maestros que le han enseñado lo que significa un texto, lo que significa lo que significa una dramaturgia. Nada, eso. Te quiero agradecer, Oscar, porque se nos va a cortar esto. Te quiero agradecer en el alma por haber estado en este humilde espacio. Me encanta escucharte y me encanta proponer que otras personas te puedan escuchar a partir de este lugar. Sos un gran maestro para mí. Mira, justo ahí Graciela Dufo está diciendo lo mismo. Vos sos un gran maestro para mí y para muchas otras personas más. Así que gracias por estar y gracias siempre por tu generosidad, Oscar, para con todos. Vos no dejes nunca de seguir apostando a ese futuro, de seguir buscándote, porque vas a encontrarte y porque tenés que hacer un gran esfuerzo, pero lo vas a lograr. Así que gracias, Barney. Gracias por estar siempre. Gracias. Un beso grande. Gracias. Gracias a todos por estar, a todos y a todas.